Bienvenidos todos. Miren, gracias. Como ya saben muchos, estoy preparando por adelantado bloques de 5 clases y me doy cuenta que ni siquiera que yo recuerde en la clase presencial, mucho menos en la virtual, había yo dado nada, absolutamente nada de los hijos de Bach. La verdad es que porque no conozco nada, francamente, no les he puesto mucha atención. Y creo que vale la pena que en cada ciclo incluya yo algo de música de los hijos de Bach. Estoy empezándolo a estudiar con ustedes, les platico. Mi referencia, mi primera referencia es que la familia Bach, desde abuelos, bisabuelos, muchos antecesores, y después muchos descendientes de Juan Sebastián Bach fueron músicos. Bach tuvo 18 hijos, muchos murieron jóvenes, de los que sobrevivieron uno tenía problemas tipo autismo, se diría hoy, pero hasta hoy destacan 4. Curiosamente, creo que les he dicho que Bach en sus últimos años ya era un músico, digamos, despreciado. El estilo contrapuntístico se consideraba muy cargado, muy pesado, tanta fuga. Y se estaba yendo, inclusive esto también tiene que ver pues con las corrientes filosóficas de la época. Y del barroco nos vamos al clasicismo, que va, digamos que es la época es lo contemporáneo en el arte a lo que vendría siendo la ilustración. Y hay un puente en la música que se le llama el estilo galante. A este estilo, que digamos que es el puente entre el barroco y el clásico. Característica técnica absolutamente como obvia, es que el barroco es contrapuntístico. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas melodías entrelazadas. Eso es una fuga, 3, 4, 5, 6, 7 voces que encanon y luego se mezclan. Inclusive los que saben leer música me han dicho que una fuga se ve como en espejo. Es muy interesante y es de una matemática casi de ingeniero. A muchos románticos, por ejemplo, Berlioz, odiaba hacer fugas, era una tortura para él. Bueno, de Berlioz se dice que inclusive no sabía escribir ni leer música, que dictaba todo. Tenía un oído privilegiado y ya. Bueno, de los hijos de Bach, hay 4 que se conservan como músicos verdaderamente importantes en la historia de la música. Esto sí creo que se los platiqué. Que una vez estando en Bellas Artes vino una orquesta de cámara europea y estaba el dueño, creo que llamaba Walter Grun, el esposo de Remedios Varo, la pintora, creo que era un judío austriaco exiliado, era el dueño de la casa Margolin, la única tienda de discos importados de buena música en esa época. Un señor que mi papá me decía me decía, mientras yo voy, él ya fue y vino 100 veces. Ese sí sabe de música. Bueno, yo me acuerdo que me toca sentarme junto a él. Y yo recuerdo pocas caras tan felices como su cara en una obra, y les mentiría si me acuerdo, no estoy seguro si era, creo que era Johann Christian Bach, el Bach de Londres. Pero hoy no vamos a hablar que además, no hombre, Johann Christian, hagan de cuenta quién. No, bueno, valga el ejemplo, ¿no?
el Loco Valdés y Cristian, así ganaban de dinero. El hijo Juan Cristián, el Bach de Londres, era un hombre riquísimo. Bach siempre tuvo penurias económicas, además con 18 hijos, enviudó y luego se volvió a casar. Pero hoy vamos a hablar, miren, de los 4 hijos que destacan. Acuérdense de las fechas de Juan Sebastián Bach. Juan Sebastián Bach nace en 1685 y muere a los 65 años, no joven para esa época, en 1750. Una hormiguita trabajadora, toda su vida fue disciplina prusiana, digamos, durísima. Así trabajaba y todo él se consideraba, ya les he dicho muchas veces, era tan verdaderamente humilde, no payasadas, que él decía que era artesano, no artista. Bueno, humilde en el sentido no de pobre, que está mal usado, humilde en el sentido de que no es soberbio. Bueno. El primer hijo, importante hasta hoy, se llama Wilhelm Friedman Bach. Es mayor que Carl Philipp, que es el que vamos a ver hoy. 1710-1784. Que a mí me suena hasta su nombre tan interesante, Carl Philipp Emanuel Bach. Bueno, Carlos Felipe Emanuel Bach, al que vamos a escuchar hoy, sus fechas son de 1714 a 1788. A él se le conoce como, ahorita les platico por qué, como el Bach de Hamburgo. Era, nada más me adelanto tantito, era ahijado ni más ni menos que de George Friedrich Telemann. Nada, así para padrinito, ¿no? Bueno, luego sigue Johann Christoph, 1732-1795. Inclusive los más famosos que son Carl Philipp Emanuel y este último, que es Johann Christian, les digo, el Bach de Hamburgo y el Bach de Londres. Nace en 1735 y muere en 1782. Ninguno llega al siglo XIX. Bueno, el caso es que Carl Philipp Emanuel está en el estilo llano, contrapuntístico. No les acabé de decir que el cambio técnico, dramático del clásico al romántico es que la música polifónica se vuelve música homofónica, una sola melodía, y se le da mucha más importancia a la melodía. Pero ya no es una melodía, digamos, con el tejido tan matemático como el barroco, ¿no? Diríamos que es como un plano de arquitecto, pero ni siquiera un plano ejecutivo, ¿no? Como la idea de un arquitecto, y la otra es ingeniería, más que arquitectura, ¿no? Arquitectura ya hecha ingeniería, porque es muy artístico como la arquitectura. Bueno. Miren, en 1768 sustituye ni más ni menos que a su padrino, que siempre fue su gran apoyo musical, que era Telemann. Lo sustituye en Hamburgo, se queda ya, aparte de ser un gran compositor, pero ahorita les platico, ya en el nuevo estilo, y ahorita les platico del puente, pero toma el puesto como Kapellmeister, como, digamos, el encargado de la música de la ciudad de Hamburgo, puesto que, digamos, tiene que ver, pero era suficientemente talentoso que se lo heredó su padrino Telemann. Pero
y ya vive el resto de su vida y en Hamburgo. Tuvo una vida bastante recatada, sin problemas económicos, trabajador. Se sabe poco porque su vida, digamos que es poco lucidora, un hombre serio, o sea, no destaca más que por la calidad de su gran música. Y claro, pues por pertenecer a tan ilustre familia, quizás la más ilustre musicalmente hablando, ¿no? Entonces, eh, yo al que más he oído y el que más se escucha es Johann Christian, el de Londres. Eventualmente en el radio ya yo cosas con poca atención, porque son como preclásicas, me sonaban como un Mozart un poquito menos elaborado que Mozart, menos profundo que Mozart. Y efectivamente todo esto viene de la transición. O sea, así como ni Schubert ni Beethoven son ya totalmente románticos. Bueno, esta transición que es la escuela del Style Galant, el estilo galante. Y básicamente la capital del estilo galante. La capital musical no es Viena, no es París, no es Berlín, es una pequeña ciudad alemana que se llama Mannheim. Y todo el estilo galante pertenece a la escuela de Mannheim. Hay dos compositores muy importantes de esta escuela y vamos a poner algo de ellos, vale la pena, no conozco nada honestamente, que son Stamitz y Kanavich. No los conozco, pero debe de ser muy interesante. Y algunos inclusive pondrían en esta escuela a Carl Philipp Emanuel. Miren, además Mannheim, ¿por qué destaca? Porque en Mannheim nace la primera orquesta grande, ya no barroca, digamos una orquesta prerromántica. Nada que ver con los orquestones malerianos, brunerianos o de Berlioz, por ejemplo. Sin embargo, ya son orquestas como de 50 elementos y que es la más grande y la más importante del mundo en su época. O sea, es todavía anterior al Gewandhaus de Leipzig o a la Stadtkapelle de Dresde. O sea, esto es todavía anterior, imagínense. Bueno, el caso es que esta orquesta de Mannheim, que era como la Filarmónica de Berlín de esa época, que tengo mis dudas cuando ya la digo, se supone que es la mejor del mundo, yo tendría algunas dudas, habría que oírla con Petrenko, que él es una maravilla, ha de estar oyéndose muy seguramente. Y ahorita ni sé quién se quedó en Ámsterdam. Bueno, el caso es que les voy a leer lo que se decía de esa orquesta, vale la pena. Y hoy que quería yo repasar en donde el capítulo del estilo galante, pues no hay un capítulo del estilo galante. Entonces, quien quiera, dígame al final de la clase, en el capítulo de qué compositor que creen que lo encontré. Pero miren lo que decían de esta orquesta. Me gustó mucho. Dice así. Aquí el forte es un trueno, el crescendo una catarata, el diminuendo un arroyuelo cristalino que burbujea a lo lejos, el piano una brisa primaveral. Este era el famoso crescendo de Mannheim, que pasaba del triple pianísimo al fortísimo retumbante. Ah, y a la orquesta le decían que era un ejército de puros generales. Entonces imagínense lo que era la orquesta de Mannheim. Si mal no recuerdo, esto no lo pude localizar, pero en algún lado escuché que Carl Philipp llegó a dirigir a la célebre orquesta de Mannheim. Bueno, cuando empecé a escuchar lo que voy a poner hoy, la verdad me atrajo de inmediato y se me hace bellísimo, ambas obras. Yo creo que vamos a empezar con una sonata para cello, si mal no recuerdo, porque ya hace rato que la puse,
y luego una obra religiosa, si mal no recuerdo, un Magnificat, que como su nombre lo dice, está magnífica. Nomás de escuchar las primeras notas es esa música que ya uno se siente feliz. Bueno, entonces empecemos con, escúchenlo muy bien, es música de cámara, y piensen que todavía pues están los genes del papá y lo que escuchaba en su casa. Y por otro lado está el embrión de Haydn y Mozart. Entonces, y un talento pues a nivel bajo. Entonces, escuchen con mucha atención, yo no la conozco tampoco, y a ver qué le notamos a esta obra. Carl Philipp Emanuel Bach. Bueno, como obviamente habrán notado, no es la sonata para cello, es el Magnificat. Y creo que no los tengo que convencer que me encantó desde el primer momento. Para mí es música de otro nivel, es paradisiaca. ¿Qué les puedo decir? A mí esta música me fascina. Ahora, estaba yo pensando, tratando de ser muy, muy honesto y muy realista. Si no supiera yo de quién es y la estuviera oyendo, ¿saben de quién hubiera dicho yo que es? De Mozart, francamente, de Mozart. Ah, qué bueno. No sé qué opinen ustedes, pero ahora les platico un secreto que me lo estaba yo guardando. Este Bach, Carl Philipp Emanuel,
fue el maestro de Mozart, nada más digamos que mucho, Leopoldo era su padre físico, obviamente, y era un perro muy malvado con el pobre niño. Sin embargo, el maestro musical y la inspiración musical, ni más ni menos que de Mozart. Entonces imagínense lo que es este Carl Philipp. Un puente entre Bach y Mozart, bueno, pues eso se oyó. Porque está tan bella la música, me pareció a mí, que está a nivel o de Bach, de su padre, o de Mozart. Maravilloso. Le seguimos, por favor.
Sanctum
Bueno, miren, qué bueno que les gustó. Estaba yo, piense y piense, ¿qué daré primero? Sí, el Magnificat o la sonata. Esteban escogió por mí y bueno, aquí vamos a ir de un estado de ánimo a otro dentro del mismo compositor, qué interesante, pero sin pecar de candidez, espero. Yo creo que qué triste morirse sin haber oído algo así. Me pareció una obra espectacular. Miren, de veras, no desmerece ni ante su padre ni ante su hijo Mozart. Qué barbaridad, qué nivel de música. Les voy platicando, miren. Bueno, del primer movimiento le tuve que parar para decir. Miren, cuando en el segundo movimiento entra una mujer que a mí me da la impresión de que era soprano, la primera, allí perdónenme si me equivoco con los timbres. Ahorita les quiero hablar de los timbres. Pero me pareció que tenía, cuando hacía yo así, digo, y disculpen, no es falta de respeto, pero trato de imitar a un ángel, porque me sonaba angelical la voz literalmente. O sea, tiene esa parte, digamos, del más allá que puede tener Bach. Miren, digamos de lo metafísico. También en la forma, que me recuerdo, pero con mucha obviedad también. Ya la estructura, fíjense, fueron 7, digamos que 9 movimientos y considero el último la fuga y luego el mero final. Y pues ya es la estructura de las serenatas de Mozart. Áreas no tan largas, muy variadas, en algunos casos como con concertistas, ya sean instrumentos o voces, básicamente aquí eran voces. Entonces ya tiene algo de esa estructura. Bueno, creo que el cantante, el que sí, el güero alto era el tenor. Luego ya ahí viene como también un poco un bosquejo de Haydn, porque ya hay cierta, no sé si llamarle broma, pero cierta variedad, como que hay marchas, se para y luego otra vez, y luego hace otra vez, los ritmos ya un poco más extraños. Las trompetas me parecieron extraordinarias, aún en sus desafinadas, porque son instrumentos antiguos. Y Klemperer decía que no importa la desafinada. Muchas veces eso lo hace más humanos, como cuando canta Glenn Gould, que a algunos no, pueden no gustarles. Yo no lo oigo mal. O hay directores que, por ejemplo, en la primera sinfonía de Brahms por Toscanini llega un momento en que se oye su voz, en el segundo movimiento de emoción. Oh. Entonces, eso para mí no quita, sino que da. Y esa, porque no sé si se fijaron, yo creo que son trompetas muy antiguas que por necesidad fallan, no es que sean malos intérpretes, pero bellísimo. Luego estaba yo en la duda de si era latino o alemán, hasta que vi por ahí la palabra Dixit, que me sonó muy latina. Luego vino una fuga y me pareció una fuga, sí, como las de Bach, como las de Juan Sebastián Bach, pero como mucho más humana. No sé cómo describirlo, como que ya no tan, como con emociones más carnales que las de Bach. La de Bach es muy sagrado, esto era más dolores más humanos, digamos, así me parece. Como que tiene, insisto, de ambos, hay partes muy barrocas y hay partes muy clásicas, inclusive ya hay las grecas de Mozart.
Este movimiento que sigue me encantó, es el de los timbales con el barítono. El barítono, o bueno, el que yo digo que es barítono, es el de la barbita negra, que tenía una claridad allí inmediata, o sea, una articulación sensacional que luego me di cuenta que sí era latino. Y repetía mucho, ¿se acuerdan la palabra potenza, potenza? Y al mismo tiempo tocaba la trompeta, se me hizo bellísimo. Y les digo que bueno, para mí, quizá para todos, pues no en vano el latín es la lengua madre de la que parten todas las lenguas romances, en la que hablamos y casi todos pensamos que es el español. Entonces todo nuestro pensamiento proviene del latín. Y para mí como que el latín sí tiene algo como de, si no sagrado, sí solemne. Yo recuerdo todavía antes del Concilio Vaticano II, cuando las misas en México eran en latín, a mí me impresionaba mucho. Me acuerdo una sirvienta me llevaba a una iglesia en la calle de Martí, en el Escandón, nomás cruzábamos un puente por el viaducto. Y el padre, el cura, daba la misa en latín. Pues para mí era como una experiencia me daba como entre miedo, curiosidad, algo de morbo, algo de pecaminoso tal vez, algo de emoción, algo de que tenía que ser con mucho respeto entrar a la iglesia, inclusive había un crucifijo muy sangrante, me impresionaba mucho. Pero además hablaban en latín y me pareció un idioma como más serio, no sé cómo describirlo. Y me sigue sonando así en la música. Bueno, quizás es algo muy personal, pero yo sí creo que el latín tiene algo, y desgraciadamente yo no cursé la materia de etimologías. Entonces creo que me perdí de algo muy interesante, pero eh, eh, el latín y me imagino también el griego pues son idiomas base. Ok. Luego pongo el ritmo es tan festivo que lo hace alegre y tiene la greca mozartiana. Luego el movimiento que sigue, que es el sexto, es el que yo pienso que es tenor y yo creo que es mezzo. Aquí me puse a pensar que los timbres, que ya ven que son básicamente cuatro en hombres, de agudo a grave es contratenor, que es casi femenino, tenor, que es agudo, barítono, es bajo, así va subiendo. En mujeres es soprano, muy aguda. La soprano o el tenor pues son como más ágiles. Es como luego sigue la mezzo soprano, que es entre soprano y lo que sigue en bajo, que es la contralto, que pues obviamente la contralto y el bajo son los que menos, digamos, piruetas pueden hacer, piruetas vocales. Bueno, pero cuando cantan dos, yo estaba muy curioso de ver cómo sonaba el tenor con la mezzo. Me imagino que es como un pintor que mezcla dos colores primarios, ¿no? Imagínense cómo los escoge el compositor, porque esta área va a ser con tenor y con mezzo, y se tienen que imaginar y luego escribir cómo creen que va a sonar, ¿no? Pues por eso son medio genios, o muy genios. Bueno, ahora, me gustó tanto que pensé que si toda la obra de Carl Philipp Emanuel Bach tiene esta calidad, pues, y Houston, we got a problem, porque necesitaría yo vivir 500 años para oír una pequeña parte de todo el repertorio. Qué barbaridad, si todo tiene, ahorita lo descubriremos en la obra que sigue. Bueno, la mezzo sigue en el siguiente y me pareció que tiene un sentido toda la música esta. Sí muy clásica, sí muy bella, pero hay algo como que
atrás, como que no hay, como que algo está temblando por atrás. Es como algo como en la pintura manierista, que siempre hay como un misterio, un velo de algo que no está tan, como dirían en inglés, tan rosita, tan pinky, pinky, ¿no? Son esos tonos un poquito oscuros, o como el helenístico griego, donde ya no son las figuras perfectas, ya hay algo como en descomposición, que apenas si quiere asomarse. Les digo, ya hay como un infierno más terrenal o algo así. Ahora, pues este movimiento me pareció perfecto, que es el que viene antes de que regrese el primer movimiento triunfal, que por lo que me doy cuenta sí es la estructura de los Magnificat, si recuerdan el de Bach, que también me encantó con Harnoncourt. Acababa igual que empezaba, pero aquí todavía nos regala una fuga. Y eh, eh, quizá en la fuga y al final, como que las trompetas ya se descuidan más de las desafinadas y no pierde para nada la magia. Creo que al contrario, le da más magia, ¿no? Pensé que es una deliciosa mezcla esto de Carl Philipp Emanuel Bach, es como ver un cuadro barroco y luego un Rubens mezclado, algo así, porque tiene de las dos, ¿no? Lo muy matemático, lo muy sensual, lo muy humano, maravilloso, y la profundidad de un otro también. Digo, él no hurta, él hereda, como dice. Luego, la última fuga me pareció una fuga, insisto, tan humana como, ya ven que siempre les hago así, aquí les hacía yo así, es que quería como figurarles olas, simétricas, pero olas, con esa fuerza. Esos son mis comentarios, estoy verdaderamente feliz de lo que acabo de escuchar.